Reading You presenta La llamada de Cthulhu 3. La locura que llegó del mar. El asunto del culto de Cthulhu me obsesionó mucho tiempo. Llegué a temerle, a enfermarme. Alguna vez hasta me sentí perseguido, como observado. Si después me olvidé del asunto, fue porque me estanqué. No pude encontrar nuevos datos, ni pistas, ni nada. Gracias a eso, quizás todavía seguía vivo. Pero hay cosas que no está en nosotros decidir. No. Hay sucesos que nos depara el destino. Pequeños detalles que lo pueden cambiar todo. Un día visité a un viejo amigo de Patterson que trabajaba en el museo local como conservador. Mirábamos unas muestras de minerales en la reserva, recién llegadas. De forma muy casual, vi un recorte en el estante, un simple trozo de papel usado como cobertor. Y pueden creerlo, el papel tenía una foto de una horrible figura de piedra, idéntica a la de Legras, a la estatuilla del pantano. Todo volvió a mí en un segundo. Todas las dudas, todos los recuerdos, todos los miedos. Me puse pálido y empecé a temblar. Mi amigo no entendía qué me ocurría. Creo que fue a buscar a un médico. Yo aproveché que quedé solo para tomar el recorte, con mucho cuidado. Era un viejo ejemplar de un periódico australiano, el Sydney Bulletin, del 18 de abril de 1925. El artículo no era muy extenso, pero despertó mucho mi interés y empecé a leerlo de inmediato. El título decía: "Misterioso barco abandonado es hallado en alta mar". La embarcación era un yate averiado. Adentro viajaba un hombre, un sobreviviente a lo que fuera que ocurrió, y también había un muerto. No podía dejar pasar los titulares. Aquel marinero se negaba a hablar de la experiencia. Además, con él llevaba un extraño ídolo. El yate fue remolcado por el Vigilant, un carguero que provenía de Valparaíso. La tripulación avistó el barco a la deriva el 12 de abril y todos creyeron que estaba desierto, hasta que encontraron al hombre, al borde del delirio, abrazado a un ídolo de piedra de unos 30 centímetros. El hombre se llamaba Gustav Johansen y era noruego. Había zarpado de Auckland con 11 hombres en una goleta llamada Emma. Por culpa de una tormenta, debieron desviarse del rumbo original y terminaron bastante más lejos de lo que esperaban. El 22 de marzo avistaron a otro barco, el Alert, una nave con tripulación extraña y muy hostil, que les ordenó que se alejaran de allí. El capitán del Emma se negó. Casi de inmediato el Alert abrió fuego. Tenía una batería pesada con cañones de cobre que destruyeron la goleta en poco tiempo. El Emma empezó a hundirse. Su tripulación, sin embargo, dio una gran batalla. Logró abordar la nave de los enemigos y lucharon cuerpo a cuerpo con ellos. El modo de luchar de esos hombres fue admirable, porque la tripulación del Alert los superaba en número y sus hombres salían desesperados, dispuestos a todo para evitar aquel avance. Quizás les faltaba estrategia. 3 hombres del Emma murieron, incluido el capitán Collins. Pero los 8 restantes tomaron el barco enemigo y retomaron el rumbo. Querían saber por qué
los intentaron desviar. ¿Qué les ocultaban de la zona? ¿Qué podía haber tan importante? Al día siguiente, vieron una isla de la que nadie tenía conocimiento, ni registro en esa parte del océano, y desembarcaron en ella. El recorte no daba muchos detalles de lo ocurrido allí, solo que la isla era de difícil acceso y que murieron 6 hombres al caer por un precipicio rocoso. Gustav navegó el Alert por sí solo, con un compañero bastante enfermo. Cuando el 2 de abril se desató una tormenta muy fuerte y perdió el conocimiento. No recordaba nada entre ese día y el 12, cuando lo rescataron. Ni siquiera cuando murió William Bryden, su compañero. La estatuilla. Gustav dijo que estaba en el Alert, que simplemente debió aferrarse a ella, como a cualquier otro objeto que lo ayudara a mantenerse de pie. Hasta el momento ya la habían estudiado algunos especialistas de la Universidad de Sydney y de algunos museos, sin poder definir su origen. Del Alert también se consiguieron pocas noticias. Sus hombres tenían mala reputación en los muelles por sus comportamientos y costumbres. Solo constaba que habían zarpado de modo abrupto cuando se sintieron temblores en la tierra y el comienzo de aquella tormenta. Eso era todo en el recorte. Eso y la fotografía de la infernal estatua. Nuevamente volvieron las dudas sobre el culto de Cthulhu, sobre las preguntas que creía olvidadas y los relatos ya oídos. Las notas de mi tío, el caso de Wilcox, los sueños extraños. ¿Qué sabía aquella extraña tripulación del Alert? Entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, según la hora y el lugar, se produjeron la tormenta y el terremoto. Los hombres del Alert se habían arrojado al mar con urgencia, como respondiendo a una llamada. Mientras en otro punto del planeta, muchos artistas y poetas tenían sueños raros. Veían esa ciudad espantosa y el joven Wilcox moldeaba en sueños la forma de Cthulhu. Había más coincidencias. La tripulación del Emma llegó a la isla desconocida el 23 de marzo, cuando los sueños de muchas personas se hicieron más intensos, vívidos y terroríficos, mientras Wilcox se hundía en el delirio. ¿Qué ocurría? De alguna forma, llegaba el 2 de abril y aquellos horrores se habían detenido. Un mes después, viajé a Dunedin para buscar datos sobre la tripulación original del Alert. Si bien los conocían en las tabernas del puerto, no podían decir mucho de ellos. Al parecer, cuando se internaban en los bosques, era usual que se oyera un tamborileo de las colinas lejanas y un resplandor rojizo. En Auckland, me enteré de que Johansen perdió su cabellera rubia y volvió, en cambio, con el cabello blanco de esa travesía. No quiso hablar con nadie. Vendió su propiedad y regresó a Oslo con su mujer. Sin desearlo, me había vuelto yo también un aventurero. Viajé a Sydney en busca de más datos. No fue mucho lo que conseguí. El Alert fue vendido. Se usaba comercialmente y la estatua de ese monstruo se conservaba en el museo de Hyde Park. La estudié un largo rato. Era tan siniestra, antigua y misteriosa como la de Legras. Los geólogos del museo juraron que nunca habían visto una roca como esa. No vi otra alternativa que seguir adelante. No podía detenerme.
y emprendí mi viaje a Oslo. Gustav Johansen vivía en un edificio muy lindo. Mi sorpresa no fue poca cuando me recibió una mujer de aspecto triste, vestida de negro, y me explicó que Johansen había muerto. Quedé consternado, no solo por su muerte, sino también por las circunstancias. Había ocurrido en un callejón cercano a los muelles, cuando Gustav paseaba y un paquete de papeles muy grande, pesado, le cayó desde lo alto de un desván y lo golpeó. Al parecer unos marineros quisieron ayudarlo, pero cuando llegó la ambulancia ya estaba muerto. No pude evitar acordarme de la muerte de mi tío. Solo me sentí afortunado por una cosa. Gustav le había dejado un manuscrito a su mujer. Algo que le dijo era sobre los asuntos técnicos del episodio. Admito que dije alguna que otra mentira para conseguirlo, para que su mujer me lo entregara. Pero valía la pena. Me lo entregó y empecé a leerlo en mi vuelta a Londres. El texto era inconexo, no muy ordenado. Se veía más bien como un intento desesperado de recordar el día a día de aquel terrible viaje. No voy a contarlo todo, solo lo suficiente para que se entienda algo, porque leer todo aquello justo en un viaje en barco fue una experiencia que no desearía repetir nunca más. El relato de Johansen confirmaba los primeros datos del recorte, al menos en lo relativo al Emma y su encuentro con el Alert. Decía que su tripulación era abominable, que jamás pensó que sobrevivirían a ellos. Pero lo que más me interesaba aparecía después, cuando siguieron navegando la zona hasta ver algo a lo lejos. Era un gran pilar de piedra que sobresalía del mar. Una construcción ciclópea rodeada de fango y lodo. El corazón me latía acelerado, porque eso no podía ser más que la temible ciudad de R'lyeh. ¿Tendrían idea de a dónde llegaban? En R'lyeh yacían Cthulhu y sus hordas, ocultos en bóvedas, extendiendo el miedo por los sueños de los más sensibles, apremiando a los fieles a lanzarse a un peregrinaje por su liberación, por la restauración de su imperio en la tierra. Johansen sintió un gran respeto por la ciudad, tan majestuosa a su modo. Debió darse cuenta de que eso no pertenecía a este mundo, por el asombro con el que describe sus bloques de piedra verdosos, el enorme monolito, esas superficies desmesuradas para ser consideradas normales, propias de la tierra, y la desconcertante identidad de las estatuas y los bajorrelieves de una figura monstruosa cuya estatua llevaban también en el Alert. Sus palabras se asemejaban a las de Wilcox al hablar de una ciudad onírica con una geometría anormal, asquerosamente impregnada de sensaciones y dimensiones distintas de la nuestra. Los hombres desembarcaron en esa monstruosa acrópolis y treparon con mucho esfuerzo por sus bloques gigantescos. Hasta el cielo y el sol se veían distintos, distorsionados con aquel paisaje perverso. No todos avanzaban al mismo ritmo. Era difícil, ya que no contaban con equipos para semejante exploración. Pero en cuanto uno de ellos alcanzó la base del monolito, comenzó a llamar a los gritos a sus compañeros. Les pedía que se apuraran y se lo oía muy animado, sorprendido. ¡Vean lo que encontré! Allí, entre ellos, había una puerta inmensa.
Con el bajorrelieve que ya conocemos, la criatura mezcla de cefalópodo y de dragón. Tocaron aquella piedra en varios lados, exploraron sus bordes, se treparon hasta que consiguieron que un panel cediera y se empezara a abrir. En aquella fantasía de distorsión, la puerta se deslizaba de manera anómala, en sentido diagonal, con todas las leyes de la materia y la perspectiva trastornadas. De las profundidades emergió un olor insoportable y algo negro, como un humo de una oscuridad intensa, confinada durante siglos, que fue eclipsando el sol mientras se escapaba. Uno de ellos creyó oír un chapoteo en las profundidades. Todos aguzaron el oído. Miraban hacia el interior con mucha atención cuando una criatura atravesó la puerta de un salto, una inmensidad gelatinosa, verde, que en un segundo se plantó ante ellos. Según Johansen, 2 de los hombres murieron en el mismo acto, solo de la impresión del puro terror que sintieron. No tenían idea de lo que habían hecho, de qué habían liberado. Lo que no consiguió un culto milenario, lo hicieron unos pocos marineros por puro accidente. Tras millones de años, el gran Cthulhu se alzaba de nuevo. 3 hombres fueron apresados por sus garras. No tuvieron tiempo de darse vuelta, ni de correr. Los otros huyeron. Algunos fueron tragados por los ángulos impensados de la construcción y cayeron en sus abismos. Solo Bryden y Johansen alcanzaron el bote y remaron hacia el Alert, mientras el monstruo descomunal se deslizaba por las rocas hasta el borde del agua. Corrieron febriles por el barco, del timón a los motores, para ponerlo en marcha. El Alert, para su suerte, comenzó a moverse. La criatura escupía espuma, lanzaba alaridos y maldiciones. Luego Cthulhu saltó y se zambulló en las aguas para perseguirlos. Sus brazadas levantaban olas enormes, de potencia cósmica. Al ver aquello, Bryden enloqueció. Se puso a reír y a reír de intervalos sin parar, y así seguiría hasta su muerte. Johansen no se rindió. Sabiendo que la criatura se les adelantaría, preparó una jugada desesperada. Puso el barco a toda velocidad, giró el timón y enfiló directo hacia ella, que le seguía el paso. Fue de frente, sin parar. Viendo acercarse a su horrible cabeza los retorcidos tentáculos, cerró los ojos y continuó implacable. Hubo un gran estallido. Algo que explotó, algo fangoso, fétido, cubrió la atmósfera y el barco. Algo como el hedor de 1000 tumbas abiertas. Johansen no frenó, continuó la marcha desesperado, porque, aunque no veía con claridad, podía asegurar que, a la distancia, la dispersa monstruosidad recuperaba de a poco su forma original. Johansen quedó obsesionado con el ídolo. Con la feroz tormenta del 2 de abril, los nubarrones también rodearon su conciencia. Sintió remolinos espectrales, recorridos por universos giratorios, mientras de fondo cantaba un coro de dioses antiguos. No recordaba más hasta su rescate. Guardé su documento en una lata, junto al bajorrelieve y los papeles de mi tío. Ahí dejaré también mi testimonio, la prueba de mi sano juicio, donde reconstruyo esta experiencia que espero nadie más viva. Contemplé todo el horror que puede contener el universo. Después de eso, todo, hasta las flores y la primavera, es veneno para mí. Sé que no me queda mucho de vida y a veces
no lo lamento tanto, porque cuando pienso en todo lo que debe estar gestándose ahora mismo, en las profundidades o donde sea que se esconda Cthulhu y sus seguidores, casi me entran ganas de poner fin a mi existencia de inmediato.